Soy Sofía Berens, me pueden conseguir en redes sociales como @Sofía Berens y a Laboratorios Pharma en todas sus redes sociales como @Laboratorios Pharma. Hoy vamos a hablar en este nuevo episodio sobre la diabetes, lo que todo paciente debe saber sobre la diabetes, y para eso nos acompaña el doctor Fernando Carrera, médico internista y endocrinólogo. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias, doctora, por la oportunidad de poder conversar acerca de un tema que sin duda es necesario para una parte importante de nuestros pacientes. Así es. La incidencia de la diabetes en nuestro país, en el mundo. Sí, en el mundo, pues las estimaciones son altísimas. Más de 700 millones de personas podrían llegar a vivir con diabetes en los siguientes años en el mundo entero. Pero en Venezuela tenemos el estudio EVESCAN, que es el estudio más grande que se ha hecho hasta el momento de salud cardiometabólica, realizado por la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, hace ya unos 5 o 6 años atrás, y teníamos una prevalencia estimada alrededor del 16%, Pero es altísimo. que es, a pesar de que es un porcentaje alto, para nosotros es un porcentaje que implica mucho subregistro, porque sabemos que es aún más alto. Evidentemente eso tiene implicaciones desde el punto de vista logístico y metodológico para verlo. De hecho, las estimaciones de la IDF en su último boletín es alrededor del 22% para Venezuela. Probablemente allí estemos ubicados, cerca entre el 20 y el 25%, podría ya estar cerca del 30% para nuestro país. Es una enfermedad de alta prevalencia en la población venezolana, Y alta prevalencia. sí, Un cuarto de la de la población población adulta, venezolana adulta, adulta. pues tiene este tipo de Sí, dificultad de condición. Hay varios tipos de sí. diabetes, ¿no? Esto, Sí, cuando hablamos de diabetes, a mí me gusta explicarle a los pacientes que es como un espectro de condiciones. A pesar de que todas se llaman diabetes, tenemos subtipos, que desde el punto de vista formal lo podemos clasificar en 4 grupos, ¿no? La diabetes tipo 1, que es de origen autoinmune, el mismo organismo como que genera anticuerpo y destruye las células betas del páncreas, que son las que producen insulina. Y de esa manera produce diabetes tipo 1. Es más, anteriormente se pensaba que era exclusiva de los niños. Ahora sabemos que no, que más del 50% de los casos ocurren en el adulto. Lo vimos incluso post pandemia porque los virus tienen un potencial inmunogenético mayor, y ahora estamos viendo más casos de diabetes tipo 1, autoinmune en el adulto. Luego tenemos la diabetes tipo 2, donde el principal mecanismo, por así decirlo, es la insulinoresistencia, y allí vamos a tener múltiples causas como la dislipidemia, específicamente los triglicéridos altos, la hipertensión arterial, el exceso del tejido adiposo, como las principales causas de diabetes tipo 2. Las mujeres con ovario poliquístico, que eso es importantísimo mencionarlo, porque esas también son condiciones que vienen en incremento. Las mujeres con ovario poliquístico, la perimenopausa sigue siendo un factor de riesgo importante también para la diabetes tipo 2. Y luego tenemos la diabetes gestacional, que es la que ocurre en las mujeres durante el embarazo. Y por último, un grupo que se llama otros tipos específicos de diabetes. Ahí entra, como digo yo, un saco lleno de de cosas, de cosas monstruos, sí. diferentes. Posquirúrgicas, bueno, cuando hay cirugías de páncreas, cuando hay traumatismos abdominales que afectan el páncreas, posterior a las pancreatitis, posterior a quimioterapias que también producen daño pancreático. E incluso ahora terapias más modernas para el cáncer, como la inmunoterapia, también puede inducir diabetes. Y bueno, las diabetes genéticas, que no se nos olvidan, existen. En nuestro país no tenemos estudios grandes hasta el momento con diabetes genéticas, pero existen. Mm, La población asiática en el mundo es donde hay más referencia a eso. Y recientemente, ahora la IDF, la Federación Mundial de Diabetes, nos ha propuesto incluir una diabetes tipo 5, así se llama. ¿Tipo qué? Tipo 5. Ajá. Es una propuesta actual, está en debate, no es una condición que no se haya pensado antes, está descrita desde hace mucho tiempo relacionada a la malnutrición. Pacientes que tienen mal acceso a los alimentos, está relacionada a la pobreza, más que al exceso de comidas inapropiadas, que sería la diabetes tipo 2, no. Es asociada a malnutrición, pacientes que no tienen acceso a recursos. Eso quizás para nuestro país tiene mucho valor en este Claro, amigo. momento, pero es una propuesta, todavía se está discutiendo su espacio dentro de la clasificación de la diabetes, pero por allí vamos a hablar de eso seguro más adelante. Qué bueno. Mira, ¿y cuáles son los síntomas más frecuentes de las personas que tienen diabetes? Si es una persona, más bien, ¿cuándo puedes sospechar una persona de que tiene diabetes? Ahí es importantísimo, porque hay una campaña de la Organización Mundial de la Salud que se llama Visibiliza tus síntomas. Los síntomas son muy subjetivos en muchos de los casos.
Quizás nosotros tenemos como una estrategia para que la población general la comprenda mejor, que llamamos las 4P, que son los signos clásicos de la diabetes. La pérdida de peso no asociada a cambios en la alimentación. Esto es un paciente que más bien está consumiendo más carbohidratos, no está haciendo actividad física, pero empieza una pérdida de peso progresiva, que es un principal signo de alarma. Luego el exceso de sed, el consumo de agua en exceso. Tengo mucha sed y estoy tomando y tomando agua, que eso también es un signo que la población está bastante relacionada. Y luego tenemos por así decirlo en términos para pacientes, pues como acudir al baño con frecuencia a orinar, ¿no? Muchos de los pacientes lo refieren como tengo una orinadera frecuente, doctor, a cada rato voy orino en pequeñas cantidades, pero voy con frecuencia. Eso es un signo adicional. Y luego, por último, el exceso de hambre. El paciente refiere que tiene mucha hambre y sigue comiendo, ¿sí? Entonces tiene exceso de hambre, exceso de orinadera, tiene exceso de sed y además tiene una pérdida de peso no relacionada con la modificación de la dieta. Esos son como los signos clásicos. Podemos tener otros signos relacionados, dolores de cabeza, visión borrosa. Son algunos que podría estar presente, pero no son tan específicos de la diabetes. Ok. Y las personas, ¿qué tratamiento tienen una vez que están diagnosticadas con algún tipo de diabetes? ¿Cuáles son El las abordaje estrategias, terapéutico. el abordaje terapéutico con eso? Sí, bueno, cuando hablamos de diabetes, como ya les expliqué anteriormente, tenemos que hablar de un conjunto de enfermedades. Entonces, el tratamiento es muy específico para cada tipo de la diabetes. En el caso de la diabetes tipo 1, pues el tratamiento farmacológico va a ser la insulinoterapia. Ellos no tienen acceso a otros tipos de tratamiento, salvo condiciones muy específicas. El tratamiento general es la insulina en estos casos. En la diabetes tipo 2, pues tenemos un arsenal terapéutico, como digo yo, muy amplio. Gracias a Dios en nuestro país ya tenemos ahora mejores alternativas terapéuticas, fármacos mucho más seguros, que han demostrado también seguridad cardiovascular. Porque hace unos años atrás, el miedo del manejo del paciente con diabetes era que muchos de los fármacos para la diabetes empeoraban la seguridad cardiovascular. O sea, habían fármacos que producían hipoglicemia, bajaban mucho el azúcar y eso aumentaba la frecuencia de infartos, de ACV en los pacientes con diabetes. Ahora esa era ya quedó en el pasado. Ahora Menos tenemos, mal. gracias a Dios, Sí. sí, ya tenemos fármacos muy, muy, muy seguros que además previenen enfermedad cardiovascular, previenen enfermedad renal y muchas otras áreas. Entonces ahí tenemos tratamiento oral básicamente, ¿no? Y en algunos casos insulina. En las diabetes tipo 3, como les dije, la diabetes de otros orígenes, pues las monogénicas y todo esto, es muy dirigido a cada caso, pero vamos a estar desde la insulina, los tratamientos orales, y finalmente en la diabetes gestacional, pues hay pocos fármacos probados, la insulinoterapia sigue siendo lo ideal. Generalmente la diabetes gestacional es transitoria y resuelve después del parto. Entonces se trata durante ese momento, se resuelve la situación y lo que hay que mantener en la paciente son la vigilancia porque pueden desarrollar a largo plazo diabetes, pero el tratamiento en ese momento es transitorio. ¿Y el tratamiento farmacológico, si se usa en la diabetes gestacional, tiene algún tipo de efecto en el desarrollo fetal? Sí, No, sí sí, tiene. sí, sí, sí. Todos los fármacos durante el embarazo es muy distinto la forma en la que lo manejamos porque va a tener un impacto en el desarrollo fetal, incluso a largo plazo del bebé, ¿no? Del producto del embarazo. Pero durante el embarazo, por eso es que la insulina es el fármaco ideal, porque es seguro, es una dosis titulable. Yo puedo ir jugando con la dosis en función a los requerimientos del día de la paciente. Del resto, pocos fármacos orales están aprobados. Podemos usar quizás metformina en algunos casos, en algunos otros casos, algunos sulfonilurios por allí también tienen algunos estudios preliminares. Sin embargo, no es una indicación formal. No es una indicación formal usarlos en el embarazo. En el embarazo, pues control nutricional, ejercicio seguro para la embarazada, insulinoterapia y en algunos casos metformina. Sí, fíjate que estás hablando de esa parte de hábitos de vida que es fundamental también en el paciente con diabetes, ¿no? O Sí, sea, no solamente es el tratamiento farmacológico, sino que sí. el cambio de estilo de vida entiendo que es una indicación fundamental en el paciente con diabetes. Yo creo que el cambio de estilo de vida no es solo para el paciente que vive con diabetes. Hay algo que para nosotros es muy valioso, que quizás la comunidad se lleve como mensaje general, es que el mensaje no es para los pacientes con diabetes, es para todos. Todos deberíamos tratar de tener pues unos hábitos mucho más saludables desde la higiene del sueño, la prescripción de ejercicio, los cambios nutricionales. No es distinto el hábito que debe tener un paciente con diabetes
a una persona sana. Una persona sana debemos tratar de tener ese mismo patrón de higiene de sueño, que poco lo estamos cumpliendo porque sabemos la vida en la que estamos, el trabajo, lo que pasa socialmente nos afecta a todos, ¿no? Entonces eso hace que sea complejo de cumplir. Es importante que recordemos que los hábitos son hábitos para todos, no es para diabetes, no. Cuando prevenimos con hábitos, prevenimos diabetes, hipertensión, enfermedades oncológicas, inmunológicas. Entonces, a mí no me gusta decir que estos hábitos, porque la palabra cambio, usted probablemente lo sepa más que yo y se lo puedo explicar a los pacientes, implica sacrificio, ¿sí? Y eso hace que el paciente ofrezca resistencia. Entonces, a mí me gusta más que hagamos equipo en ir haciendo las cosas bien, como nos corresponde. Claro, fíjate, Fernando, escuchándote, yo creo que es interesante también ver, ¿no? Que la persona, si hay un paciente con diabetes en una casa, Sí, quizás también es una oportunidad para evaluar cuáles son los hábitos, por ejemplo, alimenticios de en esa toda la casa, familia. en toda la familia, ¿no? Sí, Porque un poco no es la dieta, lo sí, que tú decías, no, sí, sí, la sí, dieta para la persona que tiene diabetes, sino es una dieta que, o un estilo alimenticio que más bien tendríamos que tener todo, lo otro sí, es lo que no está bien. es lo que no está bien. Entonces, Y además qué bueno y eso, ¿no? además también es un tema de construcción social o de reconstrucción social. A nosotros nos pasa mucho, los que me conocen saben que la consulta es extremadamente larga. Yo quisiera que fuera un poco más corta por momentos, pero larga no porque cueste, no es eso, es que amerita mucha conversación. El plan de acción, a nosotros como médicos también se nos olvida que el paciente toma decisiones en este momento. El paciente es una persona informada, ¿sabes? Yo no puedo decirle al paciente, quizás hace unos 20 años atrás, al paciente iba al médico, yo prescribía cosas y le decía esto es lo que tiene usted que hacer y si no lo hace, pues bueno, usted sabe Perfecto, y se ya. informa con diferentes formas, Exactamente. sí. Y al final el paciente hacía lo que mejor le parecía y teníamos los resultados que teníamos, que eran muy mal control y muy corta expectativa de vida. Hoy por hoy sabemos que no, que la mejor herramienta de controlar al paciente es que el paciente sepa. Mientras el paciente más sepa de la diabetes, como yo le digo a mis pacientes en consulta, yo tengo que lograr que ellos sepan lo que yo sé de diabetes. Si ellos lo saben, ellos son los que viven con ella. Claro. A mí me gusta ponerle la analogía de ¿qué harían si alguien les obliga a vivir con una serpiente? A los que les gusta la serpiente, pues son pocos, pero la mayoría nos da miedo, ¿sí? Y eso es lo mismo que pasa con la diabetes. A nosotros no nos preguntan, te dijeron, tienes que vivir con la serpiente. ¿Cómo haces para vivir con ella? Y en algunos casos me dicen, no, bueno, yo la mato. No, la pregunta es, hay que vivir con ella. Porque si tú matas a la serpiente, te matas a ti en la diabetes, ¿me entiendes? Para matar a la serpiente, te pasas a ti. Y hay que aprender a vivir con ella. ¿Qué hay que hacer? Bueno, vigilarla, estar pendiente de ella, Conocerla. saber cómo se comporta Claro. y adicionalmente darle comida saludable. Si ella está comiendo bien, nosotros vamos a estar bien. Entonces, el impacto es ese, es reeducarlos a que ellos sepan a vivir con eso sin tenerle miedo a la serpiente. Es simplemente, o sea, el mejor enemigo es el que conocemos. Así. Fíjate que interesante lo que decías anteriormente, y lo retomo, lo rescato, Fernando, porque fíjate que ahorita, hace poco tiempo, hubo un congreso americano de psiquiatría Sí, y la línea fundamental del congreso era estilo de vida. es así, Imagínate tú, ¿no? Entonces los estilos de vida, es así, los pilares de los estilos de vida, que fíjate que es para salud mental, para prevención cardiovascular, para satisfacción personal, para para todo, mejorar el estado de ánimo, para evitar para, problemas desde el punto de vista emocional, es lo que acabas de decir, es alimentación, es así, ejercicio, manejo del estrés, es así, control del abuso, uso y abuso de así sustancias es, y sueño. así es. Que son los 5 pilares de no Fundamentales sí, para para todo, ¿no? todo. Hay un tema de que habrán resultados que se pueden ver, habrán resultados que no se van a poder ver, pero es que eso es estilo de vida saludable para todo, Para todo. no es para prevenir una condición. Entonces lo que hay es que tener claro la vía a la que vamos a tomar, los, los ajustes necesarios que tenemos que hacer para tener buenos resultados, pero eso no es solo para la diabetes, es para la salud en general. La diabetes por sí sola pone barreras al paciente, pone limitaciones. Que eso es lo primero que quisiera que se llevaran los que nos están escuchando. Es que para mí el paciente con diabetes, la única limitante que tiene, en algunos casos, es no producir insulina. Del resto ellos pueden hacer todo, siempre y cuando estén
entrenados para enfrentar. Claro, y hay mecanismos que los ayudan a producir esta insulina Así de es. manera externa, ¿no? Que En yo los creo que casos eso es que importante. aumentamos producción. En otros casos, como la diabetes tipo 1, pues bueno, ellos no van a aumentar la producción porque el páncreas pues se destruye, pero hay dispositivos, por ejemplo, que administran la insulina de forma segura sin que uno esté colocándose y pinchándose a cada rato. Entonces ahí la tecnología puede ser una forma de reducir la carga, ¿sabes? Lo que hay que tener es todas las opciones en la mesa y el médico medir a su paciente adecuadamente y hacer un traje a su medida. Fíjate que has hablado de la reducción de la carga. ¿A qué se Sí. refiere la carga del diabético, no? Yo creo que Porque es que pocas personas conocen lo que pasa en la cabeza del paciente con diabetes y por eso es que quizás a los que trabajamos con esto nos sensibiliza mucho más el tema, porque mientras que para todos una reunión del trabajo es normal, pero en cualquier trabajo usted se reúne y hay algo para picar, sí, hay algo para compartir, porque son muchas horas de trabajo. Y todos están trabajando y están comiendo y nadie está pendiente de su glicemia, ¿sí? Mientras que el paciente con diabetes no puede hacer eso. El paciente con diabetes tiene que tomar decisiones en su trabajo en esa reunión, tiene que comunicarse con los demás, pero además tiene que estar midiendo su glicemia para comerse una galletita. mm, Entonces, o decir no comerse la o no galletita, que comer a nada, veces eso no es tan fácil, que ¿no? por eso, o decir no comer la galleta cuando todos lo están haciendo. Entonces, es muy difícil para el paciente con diabetes estar gestionando lo que para un acto normal como comer, para todos nosotros, para el paciente con diabetes implica una toma de decisiones muy alta. El paciente con diabetes debe medirse antes. El paciente con diabetes debe calcular carbohidratos, que eso es un acto. Tiene que contar cuántos carbohidratos me equivale estas 2 papas con este arroz que voy a comer, por ejemplo. Y luego calcular la dosis de insulina que le corresponde. Y luego agarrar el dispositivo y administrarlo. O sea, vean cómo para todos es comer y para él amerita 6, Todos los 7 acciones pasos, adicionales. claro. Eso tiene un impacto negativo sobre su salud mental. Entonces, lo primero que hace es, pues bueno, reducir su expectativa. Dice, ya no me siento tan valioso, ya no soy un ser humano valioso porque tengo una condición que socialmente además también se ha construido la imagen de que el paciente con diabetes es culpable de la condición que tiene por los hábitos que tuvo y por todo lo demás. Pero el metabolismo también es la causa del cáncer, por ejemplo. Ujú. Y yo sé que lo que voy a decir ahorita es fuerte, pero ¿a quién se le ocurre decirle a un paciente con cáncer, Tú eres eres un el canceroso? culpable, tú O eres el eres, culpable, exacto, palabras tan feas como eres un canceroso. canceroso. Eso sería terrible decirlo. Mientras que el paciente con diabetes, eres Recibe, diabético. sí, Tú eres diabético. Entonces tú culpas, señala. El paciente deja de ser automáticamente un profesional valioso para ser un un enfermo. diabético. O eso, te estás comiendo eso y eres un diabético. O sea, el Exactamente. señalamiento El señalamiento constante. constante hace que el paciente falle, rechace. La sociedad es muy injusta con ellos muchas veces. Entonces, solamente tenemos que ser más empáticos. Sí, él probablemente tiene una condición y la sabe gestionar. Si él la sabe gestionar y está comiéndose la galleta en ese momento, es porque él sabe lo que él está haciendo. Porque él sabe que no es que haga un pique de hiperglicemia, es el tiempo en el que tarda esa glicemia alta. Entonces, un paciente que tiene un sensor, un paciente que cuenta carbohidratos, un paciente que sabe enfrentarse a esas condiciones, puede comerse la galleta sin problema. Y no va a impactar negativamente, como es normal para todos comernos una galleta. Lo que está mal es comernos el paquete de galletas, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que lo abordemos desde ese punto de vista, que le demos herramientas para que el paciente pueda enfrentar la situación que le corresponde sin generarle un estigma o una carga adicional, porque eso tiene implicaciones. El paciente al final falla. Si usted le dice al paciente que es una enfermedad crónica y progresiva, que lo va a matar, él, ¿para qué lucha? Sí, lo pones en la desesperanza aprendida, le Es- decimos nosotros Probablemente los es ese. psicólogos a eso, ¿no? Y fíjate que hay como una conclusión o Sí, sí, una conclusión general. Dice, no, el paciente con diabetes no se adhiere al tratamiento, no cumple las es indicaciones, así, no hace la dieta, no hace los ejercicios. es Eso así. tú lo ves desde tu Sí, práctica clínica, que hay una tendencia de los pacientes no, diabéticos a hacer esto. No, no, qué bueno. yo sería muy injusto, pero es que por eso es que me gustan estos espacios, porque siempre he sido muy crítico de que eso ha sido culpa de la medicina, no culpa del paciente. El paciente anteriormente iba a la consulta con el endocrino y es que tú no has logrado porque tú eres culpable, ¿sí? Mm, Y allí teníamos o sea, el paciente iba a la consulta para que el médico lo señalara. un médico lo terminaba Y regañando. era todo lo contrario. O sea, lo que Claro. nosotros necesitábamos era hacer el plan todo lo contrario, traernos de regreso, apoyarlo, hacer que él tomara mejores decisiones. Eso no lo hicimos. Nosotros muchas veces nos convertimos en quien señalaba al paciente y el paciente dejaba de venir. Entonces no buscaba asistencia y no lograba el objetivo. Ahora no, yo creo que
en mi experiencia personal, yo fui criado de esta manera, como digo yo. O sea, mi generación ha sido enseñada para no hacer esas Qué cosas. bueno, Probablemente maravilla. esos cambios los vamos a ver más a futuro, pero yo sí veo a mis pacientes ahorita mucho más comprometidos, logramos mucho más objetivos, logramos trabajar en equipo porque no estamos señalándonos ¿No? Y nadie, también, estamos también, simplemente trabajando en lo cla- que nos corresponde a claro, y cada quien. también considerar, Fernando, que ese tipo de cambios genera también un impacto emocional en el paciente. Yo Es creo que así, pasan como por duelo, ¿no? así es, Cuando tú le dices a una persona, mira, las personas, por ejemplo, ahorita que tienen esta intolerancia al trigo, al trigo, ¿no? a los Al glútenes. gluten, por ejemplo, o bueno, los diabéticos, esto con los carbohidratos y con aquella cantidad de alimentos que tendría que comer con cuidado cuando decida comerlo, ¿no? Eh, pasan por un duelo. O sea, es bueno, y ahora no voy a comer esto más, o lo voy a comer menos, qué fastidio. O sea, es un poco enfrentarse a una sociedad que está llena de gluten, de trigo, de carbohidratos, de fiestas con Claro, todas estas cosas, y yo no puedo comer. Entonces es un proceso también, es un que yo creo que proceso. es importante acompañar al paciente en ese proceso de duelo, porque es una pérdida, ya yo no puedo hacer esto que hacía antes, o ya no puedo hacer esto que hace todo el mundo. Entonces, para reajustarte a eso, pues definitivamente Pero necesita es un que tiempo, ¿no? el principal objetivo Mm, de que está escrito en todas las guías del manejo de la diabetes es, primero, mejorar calidad de vida y reducir complicaciones. En ningún lado dice bajar los carbohidratos y mejorar la glicemia. ¿Se dan cuenta? bien, Es mejorar calidad de vida y reducir complicaciones. Y eso se nos olvida. Les voy a contar rapidito una experiencia que tuve con una paciente que además es una chama de 16 años con diabetes tipo 1. Y ella pues llegó muy mal en el momento del diagnóstico, se abordó la enfermedad, se le dio el tratamiento en ese momento. Imagínense lo que es para una muchacha de 16 años, que un día estaba bien, aparece la diabetes tipo 1 y el día siguiente estaba colocándose 4 inyecciones de insulina, midiéndose 6 veces al día la glicemia. O sea, imagínense la situación tan dolorosa para un adolescente, con la mente de un adolescente de lo compleja que es, pasando por una situación así. Y la reenseñamos a contar carbohidratos, a que ella midiera su glicemia con el sensor, y venía pronto, en menos de un mes su cumpleaños. Y ella, evidentemente, una pregunta fue: yo voy a cumplir 16 años, yo quería hacer mi fiesta, no voy a poder comer tortas ese día, ni voy a poder comer dulce porque no puedo. Y yo le decía: no, tú vas a aprender esta semana. Y si aprendes, el día de tu cumpleaños te vas a comer tu torta. Y si tú no te comes tu torta es porque tú decides no hacerlo. Y el día, yo le dije, de todas maneras, ese día, yo voy a estar pendiente, tú me llamas, cualquier cosa, para ajustarte la dosis, que tú te puedas comer tu torta, uno de alcahuete también, para que el paciente, porque era una niña de 16 años, eso no se les olvida. Y cuando pasó por todo esto, el paciente me llama y me dice, la paciente me llama y me dice: doctor, ya estaba en su cumpleaños, me dice, me acabo de medir, tengo 100, 200 y algo de glicemia y estoy viendo la torta. No lo voy a llamar para ponerme la insulina, yo no me voy a comer la torta hoy. La voy a picar, la voy a guardar, mejoro mi glicemia y después y me la después verá como. cómo, Y qué cuando yo bien, escuché eso, dijo: el trabajo está hecho. logramos, claro, lo Ella logramos. supo escoger y no se sintió limitada, no sintió que no cumplió su sueño de comerse su torta de cumpleaños. Entonces eso es lo importante, educarla para que ella tome decisiones de certeza. Qué bueno. Mira, muchísimas gracias, Fernando, por estar en este espacio y darnos esta información tan valiosa en relación a la diabetes. ¿Cómo te conseguimos en redes sociales? Bueno, en redes sociales, en Instagram me pueden ubicar como dr.internista y en YouTube tenemos un canal de YouTube, Doctor Internista. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de el podcast Vida Contigo. Nos puedes conseguir en las redes sociales, a mí como @Sofía Benens y a Laboratorios Pharma en todas las plataformas como @Laboratorios Pharma. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio donde abordamos la salud con información veraz. Hasta el próximo episodio.